Saludos cordiales, estimado tutor y queridos compañeros. Mi nombre es Joana Nicole Rodríguez Estupiñán. Soy de Puerto Viejo y estoy cursando el cuarto ciclo de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación, voy a presentar el anexo 8. Es un video que corresponde a la presentación de la normativa que protege los derechos digitales en la sociedad de la información. El Ecuador es un país de paz y como tal ha emprendido acciones que fortalezcan esta situación y que a su vez permita a la población desenvolverse en una adecuada convivencia social, en la que exista el respeto a los derechos de todos los ciudadanos. Es así que, en atención a esta necesidad primordial, se han adoptado normas en base a la Ley Suprema y a las leyes internacionales para que sean estas quienes pongan las reglas que controlen y sancionen aquellas actividades y delitos que ponen en riesgo el bienestar social, familiar, cultural y laboral de la población ecuatoriana. Las leyes que se han adoptado en Ecuador para garantizar el respeto a los derechos ciudadanos son la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Código Orgánico Integral Penal, política pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes, la Ley Orgánica de Datos Personales. En el artículo 44 de nuestra Constitución dice: el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre todos los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. El artículo 45 dice: las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el ciudadano y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica, a su identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral y nutrición, a la educación y cultura, al deporte y recreación. En el artículo 172 del COIP indica: la persona que utilice a niñas, niños o adolescentes, a personas mayores de 65 años o personas con discapacidad para obligarles a exhibir su cuerpo total o parcialmente con fines de naturaleza sexual, será sancionada con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. En el artículo 21 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales indica: además de los presupuestos establecidos en el derecho a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas, no se podrán tratar datos sensibles o datos de niñas, niños y adolescentes a menos que se cuente con la autorización expresa del titular o de su representante legal, cuando dicho tratamiento esté destinado a salvaguardar un interés público esencial, el cual se evalúe en atención a los estándares internacionales de derechos humanos y como mínimo satisfaga los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad, y además incluya salvaguardar específicas para proteger los derechos fundamentales de los interesados.
El artículo 34 de la Política Pública por una Internet Segura para Niñas, Niños y Adolescentes indica: los Estados partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales en el contexto de la promoción y protección de los niños, niñas y adolescentes en Internet. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la protección contra la explotación sexual y ante cualquier contenido nocivo difundido en Internet. El autor Daniel Halper dice: a los padres de familia que suben fotos de sus hijos en redes sociales, les encanta que les respondan, que les comenten lo que ellos publican. La cantidad de visitas o comentarios es lo que en general mueve las redes sociales. Y este tipo de fotos e información es la que genera más reacciones. Además, todos sabemos que las dinámicas familiares que se pueden ver en redes sociales no son fiel reflejo de la realidad. Vivir en fantasía de dar una imagen perfecta es una motivación más para compartir imágenes de niños. Según la doctora Susan Chet-Mott, dice: la protección de la información personal se reconoce la existencia de una serie de principios generales, garantías y excepciones. Los principios generales son esenciales para garantizar en forma directa la adecuada protección de la información personal y, en algunos casos, los intereses legítimos de personas jurídicas. E indirectamente, para salvaguardar los derechos a la privacidad, al honor, a la reputación, a la libertad de expresión, incluyendo la libertad de prensa, entre otros, mediante la generación de un adecuado marco jurídico en donde puedan hacerse efectivos todos y cada uno de estos derechos y garantías fundamentales del hombre. El autor Planas Valver manifiesta que el derecho a la propia imagen, como cualquier otro derecho de la personalidad, no solo puede ejercer su titular, con lo que, en consecuencia, no forma parte del ámbito de la representación legal, sino también a la privacidad y protección de datos en un análisis de legislación comparada. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica: la capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones es determinar su propia identidad y definir sus propias relaciones personales. Engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía personal, desarrollo personal y el desarrollo a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior. El autor Winfried Hansmer y Alfredo Chirino Sánchez manifiesta: el desarrollo del derecho a una protección de datos personales se alimenta en las sociedades modernas de dos fuentes: de la tempestuosa marcha triunfal de la tecnología de la información y en conjunto con el escepticismo sobre el Estado y lo que de éste pueda esperarse. Para Viviana Nieto, indica que en principio los padres son los primeros interesados en el bienestar de sus hijos y los que están en la mejor posición para decidir lo que conviene o no conviene compartir en redes sociales. En ocasiones, lo hacen sin estar suficientemente informados de las consecuencias de sus revelaciones en línea y desconocen los efectos a largo plazo de sus publicaciones. Además, si bien algunos configuran la privacidad para controlar qué se puede ver en su información personal o quién también puede ver lo que publican, muchos usuarios, por desconocimientos, la conforman de manera inadecuada, dejando la información al alcance de cualquier desconocido.
y eso puede ser muy peligroso. Basado en el artículo 44 de nuestra Constitución, que nos indica que ante esta situación es evidente que se deben crear políticas públicas destinadas a la protección de los niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos, desde su desarrollo hasta su formación. En la actualidad, vivimos en una época en la que el uso del Internet permite acceder a mucha información y por la misma razón se debe tomar como objetivo que el desarrollo psicológico, físico, integral y emocional de los niños y adolescentes están siendo un peligro en la problemática actual. Como conclusiones tenemos las siguientes. La evolución digital y el auge de las redes sociales han influido en los aspectos sociales, familiares y laborales de la sociedad en general, por lo que la aplicación de normas de control y seguridad se convierten en una necesidad urgente. La protección de niños, niñas y adolescentes es la prioridad fundamental del Estado, cual se evidencia en la implantación del Código de la Niñez y la Adolescencia, prestando adecuada atención a este grupo básico para la sociedad. Dentro de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, se establece la prohibición de tratar los datos de niñas, niños y adolescentes con la intención de precautelar su intimidad y privacidad. Las diferentes normativas garantizan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Establece sanciones a quienes atenten contra la integridad y privacidad de los menores de edad y se encargan de hacer respetar los derechos de todos y todas sin discriminación alguna. A continuación presento la bibliografía de mi trabajo. Esto es toda la información que saqué para hacer mi proyecto. Muchas gracias.